Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, 16 de marzo del 2026. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues siempre me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotras y nuestras analistas Marta Tagle, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña que se sumará en un ratito más. Así que gracias por acompañarnos y déjeme recordarle precisamente el número en cabina 5535084761 y también recordarle que nos puede seguir a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, Facebook, Instagram, X, y puede usar dos hashtags. Uno de ellos es CIMAC Radio y el otro es Periodismo Feminista. Así que pues ahí están nuestras vías de contacto y también déjeme como siempre pues mencionar y agradecer esta alianza que hemos ido construyendo desde CIMAC Radio con diferentes estaciones hermanas. Una de ellas es en esa radio que todos los jueves a las 11 de la mañana en el 97.3 de FM, pues hace la retransmisión de esta emisión y ahora mismo Radio Monarca 106.7 de FM, que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, pues está haciendo esta transmisión. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Radio Joco 106.9 de FM. Esta estación está en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias a ambas por estar aquí. Y bueno, pues la semana pasada un poco movida, mi querida Marta Tagle, este encuentro nacional de mujeres por la igualdad sustantiva y la democracia paritaria, un nombre enorme que trajo muchas discusiones internas. Cuéntanos qué hay ahí y cómo se relaciona con toda la discusión que hoy tenemos en México de la democracia, el plan B y lo que venga de la reforma electoral. Muy buenos días, Lucía, querida Imelda. Qué gusto estar con ustedes, con toda la equipa de CIMAC Noticias y con quienes nos escuchan en los demás lugares del país. Muchas gracias por sumarse a esta conversación en este día feriado, que además espero se estén sumando muchas y si no, que nos escuchen después y nos dejen sus comentarios, me parece muy importante. Y bueno, sí decir que este encuentro por la igualdad que se dio en la Cámara de Diputados se suma a otros eventos que me parece también importante comentar, que han sido convocados por la presidenta de la Cámara, la diputada Kenia López Rabadán, como por ejemplo el encuentro que hubo, o un conversatorio entre presidentas de la mesa directiva, que fue también bastante interesante porque además refleja la pluralidad, reflejó los retos que esas mujeres han tenido que enfrentar en un espacio sin duda de posición de liderazgo, ¿no? Presidir la Cámara de Diputados requiere un liderazgo primero para que sus bancadas las propongan, después para ser votadas por la mayoría y quedar finalmente al frente de la mesa, pero también un espacio de muchos retos, ¿no? Porque es un espacio que tiene que administrar el conflicto permanentemente, ¿no? O sea, les reclaman de un lado y del otro, y conocer las diferentes perspectivas y cómo ellas, viniendo de diferentes fuerzas, pusieron siempre al frente la institución, ¿no? O sea, incluso platicaron de hechos en los que sus grupos parlamentarios, porque son mujeres de diferentes partidos, pues les llamaban para exigirles tal o cual situación y ellas fueron capaces de poner de por medio su decisión institucional. Y quizás solamente como para cerrar este paréntesis que abrí con respecto a este otro evento, también me pareció interesante, no lo tenía yo tan en cuenta, pero ahí lo pudimos ver, que el único partido que no ha tenido mujeres presidiendo la Cámara de Diputados, sí el Senado, pero no la Cámara de Diputados, que recordemos que por nuestra legislación quien preside la Cámara de Diputados además representa formalmente al Poder Legislativo, o sea, la presidenta de la Cámara es en ese sentido la presidenta del Congreso de la Unión y el único partido que desde la legislatura de la paridad ha presidido esta Cámara y no ha presentado mujeres es justamente Morena. Morena no tuvo mujeres en esta mesa,
de diálogo y de conversación porque no ha, durante los periodos que le ha tocado presidir la mesa directiva, no ha tenido mujeres como presidentas de la mesa. En su momento estuvo Ifigenia, ustedes saben, fue un muy brevísimo tiempo y fue pues básicamente para poder darle la banda presidencial a la primer presidenta del país. Pero pudieron haber después de ella puesto a otra mujer y no. Actualmente está como vicepresidente de la Cámara un diputado, Sergio Gutiérrez Luna, que pues todas lo hemos ya citado en otras ocasiones acá por el tema de dato protegido. Pero cierro ese paréntesis, querida Lucía, porque la conversación está sobre el otro gran encuentro que se dio, es muy importante, que es este encuentro en el cual también fue convocado por la presidenta de la mesa directiva, la diputada Kenia López Rabadán, y que tuvo como objetivo convocar a colectivas, sobre todo de organizaciones de mujeres que trabajan en diferentes partes del país y a nivel nacional en materia de los derechos políticos electorales de las mujeres, y que digamos, lo interesante del asunto y que nos recordó otros momentos de la historia del Parlamento fue llenar los 500 curules o que estuvieran esas 500 curules con mujeres, sí de la sociedad civil y también mujeres políticas que no necesariamente representábamos en ese momento un partido, sino justamente esta lucha por la igualdad que nos ha llevado durante tantos años. Y digo que nos recordaba otros momentos del Parlamento mexicano porque en un chat donde también Angélica, que está ya por acá con nosotras, seguramente se acordará y, por supuesto Lucía, ahí en Mujeres en Plural, mientras estaba dando el evento en la Cámara de Diputados, recordábamos y añorábamos, ¿no? En su momento lo que fue el Parlamento de Mujeres, ¿no? Que se realizó en 97, 98, 2000, ¿no? Si no mal recuerdo. A mí me tocó participar como sociedad civil, yo todavía estaba pues joven, estoy hablando de hace muchos años, y fue también muy interesante experiencia. Es aquella que tenía además mesas de trabajo y que me parece que el objetivo de ese Parlamento de Mujeres tuvo como intención incidir en la agenda legislativa de las diputadas que llegarían en esos momentos. Fue además un acuerdo impulsado por las comisiones que en ese entonces se llamaban de equidad y género, y que llevaron a este Parlamento de Mujeres y que se tuvo que suspender en su momento, también hay que decirlo, porque había sido, digamos, tomado por las organizaciones de derecha y buscando retroceder en nuestros derechos, y por eso ya no se siguió realizando el Parlamento de Mujeres. Pero ahora tenemos este nuevo encuentro de mujeres, insisto, muchas de ellas políticas, muchas que han trabajado por los derechos políticos de las mujeres, en un afán además de pluralidad, de diálogo, que me parece que nos hace falta, ¿no? Como hemos visto, hemos venido viendo no solamente el país, sino particularmente pues la lamentable manera en la que se realizan las sesiones del Parlamento con insultos, injurias, etcétera, ver este momento de una cámara llena de mujeres poniendo sobre la mesa nuestras discusiones, nuestras preocupaciones, mujeres de diferentes lugares del país dialogando, ¿no? Me parece que es algo que hay que recuperar para el Parlamento mexicano, y más adelante comentaré sobre los temas que ahí se abordaron, pero creo que por el momento dejaría aquí mi intervención para dar oportunidad a que mis compañeras Imelda y Angélica pues también comenten cómo vieron y sintieron este encuentro en la Cámara de Diputados. Déjame decir que por alusión le vamos a dar la palabra a Angélica de la Peña, porque efectivamente me parece que este diálogo que se dio en el Congreso y que ha venido ocurriendo, ya planteabas otros espacios, Marta, es muy importante, es recuperar el sentido también de una figura que se le da a la Cámara de Diputados como la Casa del Pueblo o de la población, es decir, que la sociedad civil, que las mujeres en este caso, tengan posibilidad de, sin ser legisladoras, ser escuchadas, me parece uno de los ejercicios democráticos más potentes, y por eso el Parlamento de Mujeres, ya recuperando la memoria, era tan importante porque era precisamente la forma de establecer una agenda legislativa con las legisladoras, mi querida Angélica de la Peña. Bienvenida, qué gusto tenerte. Muchas gracias, queridas. Bueno, miren, en la 57 legislatura, que fue la primera vez que fui diputada federal,
fui 2 veces. En la 57 constituimos la Comisión Especial, todavía Comisión Especial de Equidad de Género. En el Inter fuimos cambiando equidad de género por igualdad y prácticamente al final logramos modificar la ley orgánica del Congreso de la Unión y su reglamento para constituir como una comisión legislativa, ya no especial, sino comisión legislativa a la Comisión de Igualdad. Desde entonces empezamos a tener alguna articulación con las organizaciones de la sociedad civil, todas en toda su diversidad, amplitud, como bien menciona Marta, y por supuesto las feministas, ¿no? Que siempre estaban en primer orden, con agendas muy construidas, muy consolidadas respecto de cómo teníamos que avanzar para el reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derechos. Me parece que el enfoque desde el feminismo nos ha educado precisamente para ubicar cuáles son los obstáculos que han impedido justamente lograr esta igualdad entre mujeres y hombres con los mismos derechos. Y en la 58, de la que ya Marta efectivamente refiere, y ella ya como diputada, se logra constituir grupos de trabajo, comisiones específicas de trabajo que llevaron sus propuestas precisamente para ser aprobadas en el Parlamento de mujeres, que se integraba precisamente en el marco del 8 de marzo. Todavía pasan las 58 y en las 59, que vuelvo a regresar y que también vuelvo a integrarme a la Comisión de Igualdad, seguimos trabajando en una serie de temas importantes que obviamente las que tenían pleno consenso pues eran las que llevábamos prácticamente siempre a reformas legislativas. Y Marta menciona ciertamente que ya había ya algún problema porque en el marco de todas estas discusiones planteamos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, entre otros temas, pero particularmente ese tema impedía que las compañeras del PAN y alguna que otra que no estaba en el PAN, pero estaban en otros grupos parlamentarios de otros partidos, no estuvieran de acuerdo. Siempre invocaban su religiosidad, lo que ellas piensan, etcétera, etcétera. Y entonces eso sobre todo se reflejó en la Comisión de Salud. Y entonces ahí ya empezamos a tener problemas y entonces dijimos, a ver, no hay manera de avanzar más, ya logramos muchas cosas, ya logramos avanzar en integrar la cuota, ya avanzamos en integrar presupuestos con perspectiva de género, porque ya hemos reformado la ley. Ya habíamos logrado muchos avances, incluso en materia de salud, logramos incluso vacunación contra el virus de papiloma humano para las niñas, es decir, ya habíamos logrado una gran cantidad de temas importantes en esos años que se construyeron, pero ahí tenías ese obstáculo que ya referí y que entonces dijimos, ya no hay manera de. Entonces, si ya logramos todo esto, si ya estamos trabajando, ya habíamos incluso concretado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en esa legislatura. Entonces dijimos, a ver, si ya avanzamos en todas estas leyes que no existían, ya habíamos también tocado el Código Penal, etcétera, pues entonces, si todo esto se está convirtiendo en un problema en la discusión interna, y entonces ahí en la 59 legislatura dimos por concluido ya ese mecanismo de articulación de acciones y de políticas entre la sociedad civil, las mujeres, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y feministas, y las que en ese momento estábamos como legisladoras. Pero no quedó ahí ese trabajo. Y para continuar con nuestra discusión y la reflexión sobre todo de lo que significa este Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva, dejamos que termines la idea, Angélica, para darle paso a Imelda Marrufo. Sí, claro que sí. Bueno, a ver, ya sobre esta historia que era importante mencionarla, pero bueno, ahora creo que es importante reconocer que en la diputada, presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán,
se propuso que el 8 de marzo fuera distinto y entonces ella desde su espacio como presidenta de la mesa directiva también logró los consensos de toda la Junta de Coordinación Política, de quienes integran la mesa, y convocó a algunas organizaciones, entre ellas efectivamente, como menciona Marta, Mujeres en Plural, pero también 50+1, el IWF, a una, muchas más, pero creo que la presencia de todas estas mujeres con este mensaje muy claro que lo puedo sintetizar en que, bueno, ya tenemos la paridad, pero todavía nos falta mucho para lograr la igualdad sustantiva. Yo ahí lo englobaría en esa discusión importante de estas mujeres que ya de manera muy contundentemente, y sí, reconocerle a Kenia que su espacio lo haya utilizado como presidenta de la mesa directiva para influir en la integración de todas estas mujeres que claramente todas unidas en ese clamor, digamos, por decirlo de alguna manera, con este protocolo por ser 8 de marzo, pues francamente nos falta mucho para llegar a la igualdad sustantiva. Yo creo que ese es el tema importante en el que tenemos que dedicarnos los próximos meses, años, días, porque es la discusión que necesitamos ya dar en México. Sobre todo frente a algunas reformas que no sabemos la trascendencia en lo concreto que pueden constituirse en retrocesos de lo que ya hemos ganado, porque no vemos que estén tomando en cuenta en esas reformas que la mitad de la población somos mujeres, bueno, más de la mitad. Y entonces mencionar la paridad, mencionar la igualdad sustantiva me parece que debería ser intrínseco en cualquier reforma que se presente y más si quieres trastocar la Constitución, me parece que ahí sí estamos frente a una situación de preocupación. Y precisamente en la inauguración, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hacía referencia a Mujeres en Plural y a la iniciativa que formalmente se presentó en materia de esta reforma electoral y lo decía la propia presidenta del Congreso, es la única organización que formalmente presentó una propuesta técnica, una propuesta precisamente buscando resguardar los derechos político-electorales, los avances de paridad en todo, y me parece que es importante la mención porque no es cualquier cosa la propuesta que presentó Mujeres en Plural, y ya en su momento Marta Tagle en otro programa hizo el comentario de lo que viene en esta propuesta de la reforma y que presenta Mujeres en Plural y que me parece que es valioso precisamente por lo del plan B y por lo que viene Imelda Marrufo, porque creo que la apertura, insisto, al Congreso y a la apertura del Congreso, de la Cámara de Diputados, a las organizaciones sociales, es muy importante porque permite la escucha de lo que las organizaciones como la tuya, Imelda, pues están palpando en el terreno cotidianamente con lo que tiene que ver con las dificultades para llevar y concretar los derechos de las mujeres, Imelda. Buenos Sí, días. bueno, pues saludándolas, Angélica, Marta, querida Lucía, y por supuesto a quienes nos siguen en las transmisiones. Y en esta mañana también agradecer a Marta que nos compartió de manera muy oportuna la realización de este encuentro, que me pareció a mí muy interesante y quiero comentar mi perspectiva. Fíjense que comentarles que este encuentro, Lucía, efectivamente abre las puertas digamos, a las organizaciones de la sociedad civil y a un diálogo, digamos, con diputadas de la Cámara, ¿no? De las legisladoras. Yo lo que encuentro observando un poquito y haciendo mi análisis es, bueno, que digamos que en este encuentro pude ver, ¿verdad? Algunas discusiones que me parecen interesantes o centrales. Por un lado, el avance de los procesos institucionales en materia de paridad. Por otro lado, la preocupación efectivamente desde las organizaciones participantes de la materialización de la igualdad sustantiva y de las condiciones para que esto se dé. Y por supuesto, estuvieron presentes situaciones de las crisis estructurales, sobre todo en materia de violencia y de desapariciones.
por cuanto hace la participación de, sobre todo, una de las madres buscadoras. Entonces yo observo, digamos, dos grandes agendas en el encuentro, a reserva de lo que Marta y Angélica también comenten, pero algunas cosas las han mencionado. Por un lado, todo este reconocimiento digamos, a lo que estuvo detrás, del logro para la paridad, ¿no? Que hoy tenemos en México. Y en ese sentido son las reformas en leyes, la representación política, las políticas públicas. Pero por otro lado, Lucía, digamos, citando tu comentario que me haces desde el espacio social civil, en el caso de las organizaciones, por otro lado también muy situada de cuál es la realidad que se vive en los territorios, efectivamente. Y esta realidad de los territorios, si la ubicamos respecto a la igualdad sustantiva, pues vemos violencia, feminicidio, desaparición, desigualdad económica y la crisis de cuidados. Y algún apunte que quiero hacer muy particular sobre esta discusión y debate que pude observar, pero además me sentí muy representada en varias de las posturas. Me parece que no tiene desperdicio la participación de María Fernanda. Marta, tú debes de conocerla, ella estuvo a nombre de Mujeres en Plural, planteando efectivamente este cuestionamiento sobre todo lo que falta para llegar a la igualdad sustantiva. Y me parece muy importante la discusión centrada, los elementos centrados en cuanto a la democracia, digamos, y la igualdad. Y en ese sentido, varias de las participantes estuvieron comentando que la igualdad de las mujeres está profundamente vinculada a la calidad democrática del país. Y en ese sentido, me parece que algún tema que hemos venido discutiendo en esta mesa política, Marta, Lucía, Angélica, tiene que ver con esta, digamos, híjole, con esta erosión de los contrapesos que tenemos en la vida política de México, desde las instituciones. Es decir, no puede verse la igualdad sustantiva alejada de la calidad democrática que tenemos en México. Y eso me parece fundamental, Lucía, fundamental poderlo hilar, poderlo tejer. Entonces, me parece que el que se haya subrayado, digamos, este elemento a mí me parece clave. Y por supuesto, diría yo, como para cerrar comentario, que se reconoce, ¿ah?, mucho el avance de la paridad. Sin embargo, la paridad política ya no es una meta, digamos, una meta, sino en realidad tiene que ver con un punto de partida para discutir esta igualdad sustantiva. Entonces, es lo que, digamos, yo observo. Por supuesto, se plantearon, como lo mencionaba, temas importantes sobre la crisis de cuidados, de desapariciones, y bueno, también toda la situación que hay al interior de los partidos políticos, que lo plantearon varias legisladoras, por cierto, sobre la crisis que hay para poder definir políticamente al interior los lugares que ocupan. Y por supuesto, un tema claro, nada más no lo quiero dejar pasar, es este tema de la responsabilidad y lo que pasa cuando las mujeres ocupan los cargos públicos. Y aquí me parece que el mensaje, que por cierto lo citó Alejandra Latapí, si mal no recuerdo, es qué se hace cuando llegas al poder. Y es un cuestionamiento importantísimo, Lucía, finalmente, de para qué sirve ocupar los cargos públicos, ¿no? Desde las propias mujeres, por ejemplo. Y bueno, me parece que ahí está esta discusión, incluso que escuché en las consignas, Lucía, de la marcha 8M, porque en este México, dicen varias colegas, compañeras, no llegamos todas. Mi querida Imelda, hiciste bien la tarea. Marta Tagle, ahora sí que pues, están todos los frentes abiertos con esta reflexión que hace Imelda, efectivamente, de los puntos que se fueron colocando y de los ejes centrales que estuvieron en este encuentro. Y por eso era tan importante recuperarlo, porque en estos momentos que se discute o qué va a pasar con la reforma electoral y lo que tenemos en medio, pues escuchar el análisis de las mujeres políticas me parece fundamental, Marta. Yo casi que no dudo que ninguna de las personas que nos escuche haya dejado de ver este encuentro, pero quizás algunas no tuvieron la oportunidad de verlo y quizás para el contexto y para poner la imagen de qué sucedió en este encuentro, habló, como bien dijo Imelda, hablaron las representantes de las organizaciones
particularmente de 50+1, de Mujeres en Plural, de International Women Forums y de además de otras organizaciones que fueron invitadas por parte del interior, y también hubo participaciones de representación de los partidos políticos en la Cámara, obviamente un discurso inaugural de la presidenta Kenia López Rabadán, que también fue muy poderoso en el sentido de decir: las mujeres tomaron el Congreso. Así inició su intervención. Y también una, me parece, desafortunada intervención del presidente de la Junta Monreal. de Monreal, porque dijo mal el nombre de Simón de Beauvoir. Se refiere, como todos los hombres, a que pues él entiende del feminismo porque tiene esposa e hijas, ¿no? Ah, sí. Como todos los políticos. Y luego se fue con todo su séquito, terminando su intervención, así como que nos hizo el favor de ir a hablar e irse, ¿no? Y entonces a mí me parece muy desafortunado. Pero más allá de eso, me parece interesante este análisis que justamente nos pone sobre la mesa Imelda. Y también, para que no lo sepan, pero varias de las que estamos aquí somos de Mujeres en Plural, por ejemplo, nuestra manera de decidir que fuera María Fernanda Rodríguez Calva quien representara a Mujeres en Plural es muy interesante. Mujeres en Plural no tenemos una estructura jerárquica, somos una organización, como su nombre le dice, plural, pero además muy horizontal, y no tenemos dirección. Y todas las decisiones se toman por consenso, algo que deberíamos de promover más en las decisiones públicas, porque eso implica tener la capacidad de ponernos de acuerdo sin votar, ¿no? Sin polarizar y poniendo sobre la mesa argumentos. Y entonces el consenso de que fuera María Fernanda Rodríguez Calva en una organización en la que, imagínense, hay mujeres que han sido Sí, gobernadoras, senadoras, candidatas a la presidencia, directoras de claro, instituciones, y magistradas, ¿no? ¿Cómo elegir periodistas, ¿no? Ahí claro, está Lucía, está Cristina. ¿Cómo elegir a quien nos represente, ¿no? Y un consenso que privó fue que hablara una mujer joven que no ha tenido posibilidad de estar en esa tribuna, y que ella fuera la que nos representara, porque creo, o no lo dijimos así, pero tenemos la conciencia de que al final de cuentas todas las luchas que hemos dado por la paridad eh, buscan construir un mejor camino para las que vienen detrás, y escuchar de ella justamente este punteo de todas las cosas que la paridad todavía no ha traído, y de los pendientes que tiene la paridad con las nuevas generaciones, nos parecía fundamental. Y entonces también me parecía importante poner sobre la mesa esto que sucedió con María Fernanda Rodríguez Calva, y también quizás más adelante, porque ya casi que nos cae el corte, hablar un poco más de los temas, pero y solamente poner sobre la mesa para la siguiente vuelta. Como preguntas que rondan en el aire a partir de esta presencia. Si este tipo de encuentros van a lograr o nos pueden ayudar a construir agendas comunes entre mujeres de los distintos partidos, y si la agenda feminista institucional está conectando realmente con las demandas de las mujeres de la vida cotidiana, de las de a pie, de las necesidades que tienen las mujeres que salieron a marchar el 8M. Yo dejo ahí esas dos preguntas para la siguiente ronda. Dos preguntas fundamentales, Marta, que haces, que antes de darle la palabra a nuestra querida Angélica, me gustaría que colocaras al menos dos puntos en cada una, porque creo que efectivamente parte de lo que dice la representante de Mujeres en Plural de Fernanda es: tenemos un montón de leyes ya, ¿no? ¿Cómo las aterrizamos? ¿Cómo logramos que esas leyes se concreten para que todas las mujeres en este país, México, puedan gozar de los derechos y de la igualdad sustantiva, y que no sea solamente un tema aspiracional, sino empecemos a construir realidades, que no es cualquier cosa? Y lo otro que tú colocas, que me parece muy importante y que estuvo precisamente en el debate y en los discursos, es cómo pactan las mujeres en el Congreso para marcar una agenda que vaya caminando hacia los derechos humanos de las mujeres, cuando se tienen 253 legisladoras, es decir, la mayoría de las curules están en manos de las mujeres, Marta. Sí, yo creo que son temas centrales porque incluso cuando hablamos de paridad, igualdad sustantiva, de violencia política,
Creo que a la mayor parte de las mujeres políticas nos resuena como temas fundamentales todos los obstáculos que se enfrentan para garantizar la paridad, incluso en medio de esta fallida, me parece, propuesta de reforma electoral de la presidenta que conoceremos esta mañana, porque así lo dijo y que lo va a presentar mañana en Plan B. Em, eh, digamos que incluso en eso ni siquiera se están poniendo sobre la mesa estos pendientes que hemos visto las mujeres frente a la democracia paritaria y todo lo que los retos que las mujeres enfrentamos y particularmente la violencia política. Y te digo, les digo, creo que nos resuena mucho a las mujeres que estamos en el espacio público y sabemos que son temas que se deben de atender, particularmente si se da una reforma electoral. Pero si hablamos de esto en la calle, ¿no? Las mujeres nos van a decir de qué nos están hablando. Porque al final de cuentas, creo que sí, lo que queda cada vez más evidenciado o hace falta incluso ser más pedagógicas a la hora de hablar, es porque la paridad debe de ser o es un tema que sí tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, o porque la democracia paritaria debería convertirse en la vida cotidiana de las personas. Y yo ahí sí soy muy clara cuando hablo con mujeres que tengo oportunidad, cuando estoy en alguna charla o estoy en algún taller en tratar de explicar que algo que a mí por lo menos el feminismo me enseñó que lo personal es político. Este tema de que todo lo que afecta a nuestra vida cotidiana, o sea, desde que salimos a la calle, desde que si tenemos agua o no tenemos agua, de que si podemos comprar algo porque está muy caro o no lo podemos comprar, de si hay transporte público, de si nos violentan en el transporte público, de si podemos estudiar o no podemos estudiar en una escuela pública o privada, todo eso, todo que atraviesa nuestra vida tiene que ver con la política ha parecido que la política solamente es de los políticos, pero no, la política son estos hechos cotidianos que atraviesan nuestra vida, donde tenemos que estar ahí las mujeres para decir, a ver, no hace falta que hagan más vías rápidas, necesitamos transporte público más, mejor, eficiente, más seguro, necesitamos que poder transitar en las calles libres y sin miedo, ¿no? Un montón de decisiones que se toman en la vida pública y por eso es que la paridad debería cobrar sentido y me parece que no está cobrando sentido en la mayor parte de las personas. Y eso lo junto con el segundo tema de cómo las mujeres están tomando decisiones. También he sido muy clara en insistir en que la paridad no solamente es que lleguen más mujeres a los espacios de toma de decisiones, o sea, más mujeres en poder, sino que realmente estas mujeres tengan poder. Me parece que lo que la presidenta hace es con el poder que tiene, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, con el poder que tiene es tratar de maximizarlo y usarlo para convocar un encuentro de esta naturaleza, cosa que aplaudo y me parece muy importante. Pero con ese poder que tienen todas las mujeres que están en espacios de toma de decisiones, lo que llamamos es a que justamente lo hagan valer y solamente va a valer si lo hacen juntas, con estrategia, con alianzas. No se trata de que nos convirtamos los amigas, ni que ya amiga, ya te amo para toda la vida y se me olvida si yo soy de un partido o del otro. No, eso no va a cambiar. Vamos a seguir siendo de diferentes partidos y vamos a seguir pensando diferentes. Pero en lo básico y lo fundamental, que es lo que nos afecta como mujeres en la vida cotidiana, ¿qué tenemos que hacer? Y que a lo mejor no son las grandes reformas constitucionales que plantea la presidenta y que requiera estos consensos enormes, pero sí de reformas y de cambios pequeños y sustanciales en los cuales nos tendríamos que poner de acuerdo. Por ejemplo, como temas muy concretos del sistema de cuidados. Yo sé que no van a querer aprobar el Sistema Nacional de Cuidados en esta legislatura como tal, como ley general, pero sí reformas a la ley de salud, a la ley de trabajo, ¿no? Que vayan habilitando ciertas circunstancias que nos permitan que los cuidados se redistribuyan, se reconozcan y se descarguen de las espaldas de las mujeres. No es cualquier cosa, mi querida Angélica de la Peña, la agenda, los pactos internos, en fin, eh, tú lo sabes bien, todo lo que se necesita para poder ir avanzando. Bueno, a ver, miren, hay que hacer una diferencia epistemológica respecto a lo que es la paridad y la igualdad sustantiva. Las mujeres estamos en la mitad en los encargos. Creo que México ha sido evaluado bien en el mundo por haber logrado que prácticamente todos sus congresos tengan la mitad de legisladoras, hay gabinetes paritarios, cada vez hay más gobernadoras, presidentes municipales, etcétera, etcétera.
Pero eso no quiere decir en automático que los derechos de las mujeres estén garantizados o que en automático esas mujeres trabajen a favor de los derechos humanos de las mujeres. Mujeres desde que nacen hasta que mueren. Ese es el debate y esa es la diferencia con la igualdad sustantiva. La paridad es un mecanismo del principio rector que es la igualdad sustantiva. Yo creo que es importante ponernos de acuerdo en eso. ¿Cuál es el mérito de este encuentro? Que Kenia, nuestra compañera, por cierto, ambas, ella y yo, coincidimos en 3 de las organizaciones que convocaron. Yo también soy socia del IWF y también soy fundadora de 50+1, por cierto, igual que Kenia. Y claro, también lo soy de Mujeres en Plural. Y otras organizaciones que fueron invitadas en esta pluralidad que Kenia se planteó. También invitaron a las 32 mujeres que están al frente de secretarías o institutos de las mujeres. Me parece que también es muy relevante la invitación a todas las diputadas, no llegaron todas, en fin, pero lo que se trata es de que se avance en la consolidación de los espacios de las mujeres que hemos logrado, pero que estos cumplan con el objetivo de su encomienda, de su creación, pero sobre todo de su encomienda. Y cuando nosotros planteamos la presencia de mujeres en los espacios de poder y de decisión, es para que trabajaran a favor de los derechos de las mujeres y las niñas. Y entonces llegan mujeres, pero no les interesa eso. Entonces llegan mujeres y hacen otra cosa. Llegan mujeres, están en el poder y aplauden a los violadores en vez de estar apoyando a las mujeres violentadas, como lo vimos en el caso de Cuauhtémoc Blanco, donde le gritaban las diputadas de su partido no están solo al señor que está acusado de violación, no de violencia, de violación a su prima hermana. Entonces, ¿qué es lo que reflexionamos al escuchar el discurso de todas las compañeras que hablaron en este encuentro y en otros encuentros y en otros espacios? Es que todavía nos hace falta mucho por trabajar para que efectivamente trascendamos la paridad hacia la igualdad sustantiva. A mí me encantó el discurso de Maffer, porque además, por cierto, lo concilió con todas nosotras, porque Mujeres en Plural así trabaja, como dice Marta, en consenso. Pero, por ejemplo, Alejandra Latapí, a mí me encantó el discurso de Alejandra Latapí porque puso exactamente el dedo donde tenía que ponerlo. ¿Sí? A ver, la paridad no es igualdad sustantiva, ¿eh? Tenemos que trabajar por la igualdad sustantiva. A mí me encantó, bueno, ella es sensacional. Y bueno, la política, que en este caso es la cónsul Marilena Orantes, pues también lo dijo con toda claridad. A ver, estamos aquí, hemos construido esto, pero ¿qué falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos unimos? Y yo creo que ese es el mensaje más poderoso que concilió Kenia, a la que aplaudo mucho por tomar esta decisión y haber logrado en un Congreso, en una Cámara de Diputados tan confrontada, en donde ella pertenece a un partido minoritario, que no se notan muchísimas cuestiones que votan, no tiene influencia. Bueno, ella desde la mesa directiva logró conciliar y claro, que hable Monreal, que hable no sé quién, ya sabemos que van a hablar como van a hablar y como siempre han hablado, tampoco es sorpresa que llegue ese chirrollo y diga lo que digo y ya me voy, porque en el fondo, vamos a decirlo con toda claridad, cada que se viene la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponde discutir a la Cámara de Diputados, pues le quitan recursos a los programas y a las políticas y acciones gubernamentales que hemos inscrito durante todos estos años atrás, para empoderar a las mujeres y a las niñas. Entonces, el anexo 13 ya lo desaparecieron, ya es otra cosa, mariposa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sí, aplaudir los discursos, pero tomar la esencia de los discursos para empoderar nuestro discurso propio, nuestro accionar propio, para seguir trabajando por la igualdad sustantiva. Y exigir a los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que deciden las candidaturas de mujeres y no las mujeres en los partidos las que deben decidir por quiénes son nuestras representantes en esos espacios. Los digo por conocimiento de causa, por favor. Esa fue mi batalla siempre en el PRD y sé cuando hablo con otras colegas de otros partidos lo igual. Entonces, mientras que lleguen mujeres a esos espacios por los que hemos luchado, por los que hemos trabajado toda nuestra vida,
y estén alineadas a apoyar y a gritarle consignas y a no trabajar por un presupuesto que construimos todas, porque todas, también las que no estaban de diputadas, Marta, acuérdate. O sea, hemos estado nosotras diputadas, pero también estamos afuera, pero hay muchas que nunca han sido diputadas y ahí están dándonos siempre instrucciones, debates y exigiéndonos que cumplan con la responsabilidad de que las representamos también a ellas, Imelda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un evento de estas características? Está bien, políticamente tiene un acierto, ya lo dije, por el contexto en el que se encuentra el Congreso de la Unión en México, ¿sí? Estamos las mujeres, pero tenemos una parte, la presidenta, que es la presidenta, que no está trabajando en favor de todo lo que ahí se planteó. Eso es lo que yo creo que tenemos que llegar a la conclusión de que el encuentro, ojalá que lo vea la presidenta para que se ponga las pilas de que si verdaderamente si hay un compromiso de que llegamos todas, pues resulta que las que estábamos ahí no hemos sido tomadas en cuenta. Saludes, déjenme porque son luego se me va el tiempo. Antonia Luján, gracias, tía Car. Lupita Cabañas pregunta si hubo acuerdos y quién en este encuentro y quién los va a llevar a cabo. Ana María también, muchas gracias. Lidia Rita Bonilla, gracias, gracias por sumarse. Además, como bien lo decía Marta, en Día de Asueto. No son temas menores lo que se plantearon en el encuentro y lo que están planteando ustedes, me parece que son muy, muy importantes. Sin lugar a dudas, me parece que un gran logro es abrir el Congreso para el diálogo. No lo teníamos. Algo de lo que hemos estado hablando también en diferentes mesas es cómo hacemos para que hoy que tenemos tantas diputadas, pues escuchen las iniciativas, podamos construir agenda conjunta, etcétera, etcétera, y no habíamos logrado, o sea, todo lo que ha pasado con el anexo 13, con lo de, en fin, lo que hemos visto y lo que hemos discutido en esta mesa, habla también de este falta de diálogo que había entre la sociedad civil y el Congreso. Me parece que el hecho de que se empiece a recuperar esos espacios es importante porque te da la posibilidad de ir construyendo de manera conjunta, especialmente pues agenda entre las legisladores, las organizaciones, etcétera. Eso me parece muy importante, efectivamente. El poder entender paridad, igualdad sustantiva, también implica parte de ese diálogo con las diputadas para que vayan logrando y armando. Y esto que tú dices, y que ya también en su momento Marta Tagle lo ha mencionado reiteradamente, cómo democratizar internamente los partidos políticos para garantizar la presencia de las mujeres, pues son grandes debates que si no están, si no hay espacios para que las mujeres dialoguen, expongan, planteen cuáles son los obstáculos, pues se queda como entre las que les interesa, ¿no? Entonces esas que resuelvan y no se vuelve parte del diálogo que tendría que ser con la sociedad, porque lo hemos señalado en más de una ocasión, no son temas de mujeres, son temas de la democracia. Por eso es tan importante, Imelda, lo que tú planteabas en este resumen de la agenda que se fue planteando en este encuentro. De lo que estamos hablando es de democracia. Y lo decían en más de una ocasión, sin las mujeres no hay democracia, y lo hemos dicho las feministas a lo largo de los años. Me parece que ahí hay grandes debates que no terminan en el encuentro y que hay que continuar, por supuesto, y buscando aterrizar cuestiones concretas, Imelda. Sí, Lucía, pues escuchándolas también, Marta y Angélica, sobre todo esta última intervención que planteabas, Angélica, yo encuentro que efectivamente la paridad como mecanismo, que así lo señalabas tú, pues abre las puertas para que las mujeres lleguen al poder, pero que ahora el debate se esté centrando más en qué hacen esas mujeres, qué tipo de decisiones toman esas mujeres que llegan al poder en esos espacios y cómo esas decisiones impactan a la vida de millones de mujeres. Por eso es digamos, la gran discusión, ¿no? Pensando entonces que ahora, digamos, una vez que se ha logrado, digamos, una paridad en México,
aunque siempre se situó, me parece que un gran consenso de toda la sociedad civil y también las legisladoras fue que no fue de manera inmediata y todo lo que esto costó, ¿no? Que ustedes ya lo han memorizado, lo han estado trayendo, digamos, pues desde los orígenes aquí en la mesa hoy, pero también otras veces. Sin embargo, pues yo nada más plantearía que efectivamente hoy se trata de una etapa, digamos, una etapa distinta o se pretende una etapa distinta, que si bien es no regresar también, porque finalmente siempre estamos con la posibilidad de que los derechos tengan retrocesos, Angélica y Lucia, y aquí lo hemos visto también en la discusión. Y me parece que, ya que la citaste, Angélica, la participación de Alejandra Latapí cuando plantea ella el tema de que hoy en día, digamos, no hay un pluralismo de voces que se estén discutiendo en la agenda legislativa, pero también en la vida nacional política desde el Ejecutivo, y que estas voces plurales digamos, planteamos y plantean discusión, están siendo también muy silenciadas y descalificadas, ¿no? Y esta, debate que plantea y lo coloca muy bien Alejandra Latapí cuando dice se pretende, digamos, eliminar la pluralidad en las discusiones claras. Entonces me parece que allí es un tema, ¿verdad? Es un tema como importante. Yo quiero nada más colocar y concluir diciendo que me pareció muy importante que hayan invitado a Soraya Villarreal de Baja California, una de Sí, las madres buscadoras, porque sí, finalmente ella plantea este tema y que tiene que ver mucho con lo que decía Marta también. Yo me identifico mucho cuando llego a Riberas del Bravo en Juárez, algunos jueves a la colonia y explicar estos contenidos, digamos, ahí en el territorio es complejo y vas haciendo una pedagogía, pues para poderlo hacer. Y Soraya refleja eso, compañeras. O sea, refleja efectivamente esta vida de la cotidianidad de una persona a la que le desaparecieron un hijo, así como muchas otras, y que finalmente les dice a las legisladoras, necesitamos que la agenda legislativa esté centrada, digamos, en la discusión y en lo que nos duele en la cotidianidad. Y me parece que este es uno de los grandes, también lo encuentro como un consenso, Marta, no sé si tú lo ves así, porque no hubo discusión sobre este otro eje, ¿verdad? Entonces creo yo, que me parece un buen ejercicio, la verdad, democrático y también apreciar mucho que ustedes nos compartieran varios de estos procesos en la vida política también de su propio trabajo como ex legisladoras y también como sociedad civil. Gracias. Marta Tagle, ¿con qué cerraríamos esta parte? Pues ya estamos en la recta final. Por ahí la pregunta de Lupita Cabañas, si hay acuerdos, encuentro de este encuentro, en fin. Sí, justamente quería comentar con respecto a particularmente esta pregunta. Porque me parece que sin duda debemos de reconocer que este encuentro deja una imagen muy poderosa, ¿no? Cientos de mujeres ocupando el recinto legislativo, que debe ser el más importante del país, aunque muchas veces veamos momentos tan desagradables, al final de cuentas, en ese espacio concurre la representación popular, ¿no? Yo que tengo la enorme fortuna de dar clases en la universidad, en la UNAM, les digo a mis alumnos eso, ¿no? La representación popular, la representación de cada una de las ciudadanas y ciudadanos está en esa cámara, ¿no? Y por lo tanto es un recinto muy importante, muy diferente es que no suceda como eso, pero al final de cuentas parte de la tarea que incluso luego les dejo es que vayan y revisen, pues, quiénes son sus diputadas y diputados, porque ni siquiera lo tienen claro, ¿no? Y eso que son estudiantes de ciencias políticas y de administración pública y ya no esperar, ¿qué podemos esperar de la demás ciudadanía? Pero todo esto lo digo porque sin duda ver este espacio, este recinto que es tan importante, con mujeres ocupando este espacio, con mujeres de la sociedad civil que de una u otra manera han venido buscando incidir en políticas públicas, en legislación, en presupuestos, que buscan en las calles a sus familiares desaparecidos, que arriesgan todos los días para cumplir con las cosas que el Estado no está cumpliendo, ¿no? Que están ahí poniendo de por medio de su vida, me parece que es un mensaje muy poderoso y que se reconoce y agradece. Pero también me parece que en ese sentido, y con respecto a lo que preguntaba Lupita, la democracia paritaria, si va a ser capaz realmente de traducirse en igualdad sustantiva, lo que ha venido poniendo sobre la mesa Angélica, lo que dijo
Alejandra Latapino. Es decir, si esta presencia de más mujeres en el poder, ¿no? Que no solamente es en la Cámara de Diputados, que hoy hay 253 mujeres diputadas de 500, si esto se va a poder convertir realmente en políticas públicas, en más y mejores presupuestos, en decisiones que transformen realmente la vida de millones de mujeres en México, porque al final de cuentas, digamos que todo el objetivo de tantas mujeres para que se lograra la paridad, para que hubiera más mujeres en los espacios de decisión, en los espacios de toma de poder y de decisiones, era eso, era que lograran realmente transformar la vida de millones de mujeres. Y yo diría que con respecto a este encuentro, lo que nos queda es darle seguimiento, o sea, no desaprovechar el momento de haber logrado estar en un mismo espacio y en un encuentro tantas mujeres y que este encuentro siga teniendo la capacidad de articularse, pues para dar seguimiento a las legisladoras, para estar cerca, para promover estas alianzas entre diferentes mujeres legisladoras, que les digo, no tienen que ser los cambios que necesariamente el poder, como digamos con P mayúscula, le ponga la lupa, sino esos pequeños cambios que realmente transformen la vida de las mujeres. No hay un acuerdo como tal, pero me parece que depende de quienes estamos en estos procesos seguir impulsando para que se den estos acuerdos, estos seguimientos, estas alianzas entre mujeres que promuevan, que muevan los cambios que se requieren, querida Lucía, Angélica e Imelda. Pues sin lugar a dudas, falta camino, mi querida Angélica, para poder concretar la igualdad sustantiva como meta aspiracional del feminismo. Pues sí, muy breve, sí, falta. Hay un análisis, yo creo que es el más noble, de una organización, se me va el nombre, que habla de que en el mundo nos llevará más de 130 años el lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres. Claro que estamos hablando de distintos países, pero nosotras, las feministas, nos hemos planteado que las mujeres de todo el mundo, independientemente de donde hayan nacido, pues sean reconocidas como sujetas de plenos derechos, de manera que lo que sufren otras mujeres en Irán, en Afganistán, en otras partes, también nos compete a las mexicanas. Acá también tenemos nuestra propia agenda. Entonces, sí, nos va a llevar mucho tiempo, pero lo peor que podemos hacer es decir, bueno, está tan lejos, quizás ya no voy a ver. No, hasta el último día de nuestras vidas tenemos que estar trabajando para que esa encuesta, esos datos, pues cada vez Claro. sean menos, ¿verdad? Porque sí necesitamos darle alternativas a las nuevas generaciones, porque los retos que van a sobrevivir o vivir van a ser muy complicados. Ya estamos hablando del medio ambiente, la tierra, las guerras, etcétera, etcétera, pero el agua dulce y potable. Es decir, sí estamos frente a retos como humanidad muy complejos y las mujeres tenemos una agenda que está ahí, que no logramos concretar lo mínimo para poder decir, bueno, va en la ruta las mujeres, todas, al Claro, parejo. y No es- que no es un tema de las mujeres, insisto, es un tema de la humanidad, es decir, aquellos avances que logremos para más de la mitad de la población, mi querida Angélica, Imelda, Marta, pues serán avances para la humanidad, porque ese es el reto y yo ahí me quedaría, perdón, Imelda, porque estamos sobre el tiempo, pero te prometemos que recuperaremos en el próximo programa, porque pues el tiempo es el tiempo y ya no podemos hacer más. Así que gracias, Angélica de la Peña, gracias, Marta Tagle, gracias, Imelda Marrufo, y también a quienes se conectaron el día de hoy, hicieron sus comentarios, muchísimas gracias. Recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Georgina Monroy y Yasmín Hernández. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo miércoles. No es cierto, el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en Mesa Política. Recuerde que todos los jueves a las 11 de la mañana en el 97.3 de FM en esa radio y gracias a Radio Monarca en el 106.7 de FM en Michoacán y también a Radio Joco en el 106.9 en el Estado de México. Tenga excelente semana. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo lunes. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.